Pasamos al capítulo séptimo. Gracias, Víctor, de nuevo. Excelente presentación. Le paso la palabra a Juan Gregorio Vélez mientras voy subiendo la presentación de Juan Gregorio. Adelante, Juan Gregorio. ¿Escuchan bien? Sí, te escuchamos. Un segundito que estoy levantando aquí la presentación tuya. ¿Se ve la presentación? Sí, perfecto. Bueno, este capítulo de Caminos de Reencuentro habla básicamente de la verdad, de la paz, del perdón, de la memoria y de dos punticos finales sobre, o anotaciones sobre la guerra y la pena de muerte. Comencemos, Darío. Entonces, en muchos lugares hacen falta caminos de paz que lleven a cicatrizar heridas. Hay una necesidad de artesanos de paz para la sanación y el reencuentro. Entonces, recomenzar desde la verdad. El proceso de paz es compromiso con la verdad y la justicia, sin diplomacias vacías. El pueblo tiene derecho a saber qué pasó. La verdad es compañera inseparable de la justicia y la misericordia. Las tres juntas son esenciales para construir la paz. La verdad conduce a la reconciliación y al perdón. Sigamos de ahí. En este punto, arquitectura y artesanía de la paz. Habla de búsquedas comunes donde todos ganemos, resolviendo problemas con aportes diversos. O sea, esa arquitectura es fundamentalmente que seamos capaces de construir el espacio en donde todos ganemos. Una nueva sociedad basada en el servicio y en el compartir. Un básico sentido de pertenencia en familia y en sociedad. Es la arquitectura de instituciones y es una artesanía en la que participamos todos. Es negociable, o sea, podemos encontrar diversos caminos, no hay un camino, un derrotero, todo lo podemos ir negociando con el diálogo del capítulo anterior y la amabilidad, pero haciendo realmente ese encuentro para todos, para el bien común de todos. La unidad nacional, la convivencia pacífica y la cultura del encuentro son elementos que debemos promover en esta arquitectura. Sobre todo con aquellos últimos, el reencuentro con los vulnerables que también son dignos. Nadie pierde su dignidad por ninguna circunstancia. Todos somos dignos, pero hacemos el énfasis sobre todo con los últimos, los que tienen menos, los que están más separados del centro. Cercanía de amigos para apreciar valores de los pobres. Igualdad de oportunidades en programas políticos. Entonces, van unos derroteros fundamentales de esta arquitectura. El valor y el sentido del perdón. Hay muchas posturas ante el perdón. Los conflictos son inevitables, pero el perdón y la reconciliación son temas eminentemente cristianos. Jesús invita a ser distintos de los poderosos y a perdonar 70 veces 7. Este perdón requiere paciencia, tolerancia y comprensión en las primeras comunidades. Ahí comenzó el ejercicio cristiano de encuentro de unos con otros. Es una fidelidad a la propia opción y soportar el conflicto que conlleva. O sea, siempre cuando hacemos una opción, habrá gente que no está de acuerdo y que nos crea problemas, pero ser fieles a ellos y soportar el conflicto que eso conlleva. Hay luchas legítimas que hay que hacer, hay que dar, pero siempre estamos en la perspectiva del perdón, de amarnos a todos sin excepción. No hay problema en tratar de defenderse, o sea, no es que aceptemos todo de cualquier manera, nos podemos defender, pero siempre con ese amor que nos ha caracterizado desde el comienzo de la encíclica. Sin ira, ni odio, ni venganzas para alcanzar la paz. Esto es un derrotero importante. Vencer el mal con el bien y cultivo de virtudes y bondad. Son propuestas muy claras del Papa para volver esto práctico. La verdadera superación del conflicto es con diálogo y negociación. La unidad superior al conflicto para construir la amistad social del capítulo anterior. La memoria. La reconciliación es un hecho personal libre. O sea, yo opto por el perdón, por la reconciliación.
Y esa opción no puede llevar al olvido. Yo no puedo olvidar. Yo sé lo que pasó conmigo, pero no, ese olvido se supera porque nos avergonzamos de lo que hemos hecho como seres humanos. O sea, tanto personal como el colectivo humano, al reconocer el error nos avergonzamos. Pero ahí no nos quedamos. En esa memoria histórica están, por ejemplo, datos como Hiroshima y Nagasaki y la búsqueda de un futuro más justo y fraterno. Ha habido muchas otras matanzas, o sea, no desconocemos que en nuestra memoria colectiva hay un pasado triste, vergonzoso, pero vamos a avanzar con memoria y conciencia colectiva de la dignidad. Encima de todas esas guerras y todos esos problemas, lo que nos debe quedar claro es, siempre que atentamos contra la dignidad nos matamos. El perdón que es sin olvido es algo algo no tolerable, justificado o excusado. Sí perdono. O sea, no es que porque yo perdono, pienso que eso es tolerable, justificable o excusable. No, lo perdono, pero acepto que eso es un error histórico. Quien perdona rompe el círculo vicioso de la venganza. Y este es un punto muy importante porque no es a punta de venganzas como va a solucionar la historia de la humanidad, y ahora lo veremos con el tema de la pena de muerte. Perdón para buscar justicia y preservar el bien común. Ese es el objetivo fundamental desde el principio, la búsqueda del bien común. El mismo respeto para víctimas de diverso grado y condición. O sea, no es que hay grados de respeto, no, nos respetamos todos, como proponía en el capítulo anterior, los diálogos de los cañeros. Preparar el corazón para el encuentro más allá de las diferencias. Y ahora el último capítulo, o la última partecita del capítulo, es guerra y pena de muerte. Son situaciones extremas de la humanidad. La guerra es injusta. Es una perversión de relaciones y un abuso de poder. La negación de todos los derechos y agresión al ambiente. La única salida que tienen es el derecho. Hay que buscar en derecho cómo dirimir los conflictos. La legítima defensa se ha llevado para buscar un poder destructivo fuera de control del enemigo, del otro, y eso trae grandes riesgos históricos. La cadena de factores violentos en todo el planeta, eso se va generando uno y otro y otro y otro, y nos vamos matando cada vez más por el falta de respeto a la dignidad y por no buscar el bien común. Las razones de la paz son superiores al cálculo de intereses particulares. No es buscando el bien individual como logramos el bien colectivo. Hay que lograr el consenso en el bien común. Toda guerra deja el mundo peor. Es un fracaso político. La inadecuación de la disuasión nuclear para responder a retos. Recuerden que la carrera nuclear hacía que los pueblos se armaran más para darle miedo al otro. Eso no funciona. Y con respecto a la pena de muerte, está hecha para hacer desaparecer al otro y es inadmisible. La vida en común necesita normas y penas proporcionadas, pero es criminal matar a alguien. No hay justificación. Hay otras maneras de condenar el mal. Y los procesos de sanación y reinserción son más fuertes y más importantes que las penas vindicativas y crueles. Perdón. Se murió. Sí. La siguiente, esa, perfecto. Hay otros medios para defender la vida de los otros del agresor injusto. Los cristianos estamos claramente en contra de la pena de muerte, pero sí buscamos mejorar las condiciones y la dignidad. Ni siquiera el homicida pierde su dignidad personal. Tiene un puesto en el universo. Todos los que empuñan espada, a espada morirán, y le pediré cuentas de la vida de tu hermano. Listo. Gracias, Goyo. Excelente resumen, muy concreto, punto clarito. Comentarios, abrimos unos 10 minutos para los comentarios de este capítulo séptimo. A mí siempre me enseñaron que dejara el silencio, que de repente salía alguien y levantaba la mano.
Vamos a ver. ¿Algún comentario? Silvio, gracias. Libera el micrófono. Tienes que liberar el micrófono, Silvio. Ya. Yo soy unitemático. Es muy interesante ver lo que están exponiendo ahora de la encíclica y lo que Harari expone, y tiene capítulos muy similares, el de la guerra, y yo tengo que hacer una presentación sobre, imagínense nada más, sobre el capítulo de la humildad, ¿sí? Que habla ahí Harari. Y una de las cosas que dice Harari, y, con respecto a lo que decía Goyo, que el perdón y la reconciliación son temas cristianos. Y Harari dice que hay una gran prepotencia en el cristianismo, creyendo que son los adálides de del cristianismo, del judaísmo y del islamismo, de la moral, ¿sí? De la moral en el mundo. Y empieza desde el siglo 31 antes de Cristo a mostrar cosas que se dijeron antes y que el cristianismo las adoptó. Entonces, yo creo que falta un poco de humildad y entender que la moralidad viene de las personas, no del cristianismo. Esa es la conclusión a la cual yo llego. Gracias. Jorge Luis Puerta. Dos cositas. La primera, ustedes saben que estamos en este momento en un alto grado de convulsión en el Perú. La semana pasada hubo 2 jóvenes muertos. Hoy acaban de un manifestante agricultor en el norte ha muerto también por balas de la policía. Dentro de este nuevo gobierno transicional que acaba de comenzar la semana pasada. Y creo que las anécdotas ilustran. Las 2 primeras muertes de la semana pasada fueron un joven de 22 y otro joven de 24 años, quienes murieron avaliados por la policía, a pesar de que la policía lo había negado. Fue una manifestación evidentemente dominada por la juventud, sin liderazgos políticos. Entonces tuvo unas manifestaciones extremadamente interesantes que abren un porvenir que a mi juicio es como la luz después del túnel. Y entonces se generaron algunos altares, algunos murales, conmemorando y recordando la ofrenda de estas 2 vidas jóvenes muertas por la policía. Pues se descubrió que a 2, 3 de la mañana, varios comandos se desplazaron por toda la ciudad en Lima y a borrar los paneles que habían sido dibujados por los jóvenes. Afortunadamente las cámaras las cámaras de vigilancia funcionaron y se descubrió que eran núcleos de fujimoristas que querían borrar la memoria. Al día siguiente hubo 100 altares más, hubo 100 paneles llenos de dibujos recordando a los chicos como fruto de ese intento de borrar lo histórico. Nada más. Gracias, Jorge Luis. Otro comentario de Pedro José Escobar. Adelante, Pedro. Muchas gracias. Un comentario con relación a este tema del reencuentro y el diálogo. Yo siempre he pensado que los seres humanos, como no somos perfectos, siempre tratamos como de lograr las cosas que nos benefician a nosotros individualmente y nos olvidamos de que el valor de uno es en la medida en que uno se dé a los demás y haga algo por los demás. Entonces, en ese camino a que me valore y ese egoísmo que muchas veces tenemos los seres humanos, pues nunca vamos a poder llegar a esto que el Papa nos está diciendo y que todos lo sabemos. Entonces, pienso yo que sería muy interesante que tomáramos una costumbre de antes que juzgar, antes que criticar, antes que exigir, pues acabar con el otro, que a veces pasa con muchas personas,
¿por qué no hacemos un esfuercito y nos ponemos, como dicen popularmente, en los zapatos del otro? ¿Por qué esa persona obra así? Y eso nos lleva a unas enseñanzas interesantísimas y eso puede hacer que ablande el corazón de nosotros para poder comprender lo que el otro está haciendo, así sea malo. Porque no necesariamente es que la persona sea mala per se, sino que las circunstancias lo han llevado a obrar de determinada manera y nadie es el encargado de estarlo señalando y estarlo justificando. Resumen, tratemos, hagamos un esfuerzo, pongámonos en los zapatos del otro antes de juzgar y de castigar. Y esto creo que es una ayuda maravillosa para lograr un buen diálogo y una buena reconciliación entre todos, no solo en la familia, que inclusive en la familia, con el país y con el mundo en general. Muchas gracias. Gracias a ti, Pedro. Muy amable. Gracias. Ahora Ramiro. Adelante, Ramiro. Hombre, yo creo que esta encíclica del Papa es necesario interiorizarla, es necesario volverla carne y hueso, porque realmente ahí trae cosas muy interesantes. Yo creo que cuando hablamos juzgando, porque nadie es neutral. Uno tiene el tamiz de la vida, de las experiencias, de las creencias, de las ideologías, y entonces eso es lo que va expresando. Y va el juicio. Y cuando ya hay el juicio, ya dividí. Yo puedo hablar de las masacres de la policía y puedo hablar de la defensa que hicieron los obreros. O puedo hablar del ataque de unos miserables a los CAI en Bogotá, en donde inclusive trataron de incendiar el CAI con los policías adentro, y otro habla de los excesos de la fuerza pública, siempre con un juicio. Yo me acuerdo cuando hablé con el Mono Jojoy en San Vicente del Caguán, le pregunté qué sentido tenía que ellos destruyeran la infraestructura del país, si lo que pretendían era tomarse el poder, ¿qué Colombia iban a encontrar cuando ellos la habían destruido? Y me decía, es que la infraestructura del enemigo hay que destruirla, así sea destruyéndola, obtener el poder. Entonces, uno tiene que situarse como qué es lo que está diciendo el otro y por qué lo está diciendo. Y miren cómo se traduce eso en esa gran contradicción. Ustedes han oído a guerrilleros que dicen, les preguntan, ¿usted se arrepiente de todos esos delitos que ha confesado? No, yo no me arrepiento. Porque si yo me arrepintiera, estaría traicionando mi ideología y mi actividad revolucionaria. Y yo era un revolucionario que eso lo tenía que hacer en honor a la revolución y para la búsqueda de lo que quería. Y después le preguntan al soldado o al militar, dice, pero es que ustedes hicieron eso tal, y dice, es que ¿qué estaba haciendo yo? Defendiendo el Estado de Derecho. A mí me enseñaron que los guerrilleros estaban por fuera de la ley y que la legitimidad de las armas debía estar en manos del Estado. Yo actué en consecuencia con lo que me enseñaron y con lo que la doctrina, digamos, jurídica y constitucional de ese momento decía. Fíjense que es muy complejo, digamos, siempre tratar de entender cómo los lenguajes son distintos y conllevan concepciones diferentes para uno lograr lo que el Papa dice. Sí, ponga las tensiones ahí, sí, pero es que las tensiones conllevan tanto dolor, tanta angustia, tanta creencia, tanto lavado de cerebro de un lado y de otro, que al final es muy complejo. Yo creo que si nosotros desde el comienzo
podemos inculcar a nuestros hijos en el medio en que estamos una primera verdad, que yo soy tú, que no hay diferencia esencial entre tú y yo, porque compartimos la misma esencia. Si uno parte desde el reconocimiento del otro como igual esencial, yo creo que uno empieza seguramente a mirar distinto. Pero es muy complejo. Me parece que es una encíclica que hay que meditar mucho. Gracias, Ramiro. Muchas gracias. Pasamos entonces al capítulo 8. Perdón, Jorge Luis, ¿querías hablar? Ok, pasamos al capítulo 8. Reinaldo, libera tu micrófono y yo voy a subir